tal como lo anunciábamos, ahora vamos a presentar, Juan, a nuestro invitado del día de hoy. Qué lindo. Bueno, aparte de ser un amigo, un conocido, sí, alguien que se contacta con nosotros desde Allende de la Frontera, nos está atendiendo desde Paraguay. ¿Con quién estamos? Estamos con Carlos Mateo Balmelli. Él es abogado, escritor, político y conductor de Radio Paraguayo. Como mencionabas, también es expresidente del Congreso de Paraguay, nos está atendiendo desde ahí y uno de sus últimos libros publicados es El andar del lobo. Bienvenido. Hola, Carlos Mateo. Buena vida, ¿cómo estás? Bueno, Juan Carlos, un placer de estar contigo, con tu compañera también de trabajo. Muchas gracias. Y bueno, y de poder contactarme con la gente de Santa Fe, ¿verdad? Esa parte tan entrañable de la Argentina. Muchas gracias, Carlos. Como decía Vero, nosotros te conocemos en los medios argentinos y sobre todo en las redes, mucho por tu actividad política, como escritor. Pero ¿qué le podemos preguntar, Vero? Claro, generalmente siempre al inicio de este programa preguntamos quién es nuestro invitado, cómo se definiría, así que te dejamos estos minutos para que nos cuentes un poquito quién sos. Bueno, mira, la verdad es que no soy nada especial. Soy un hombre que se ha dedicado a la política, porque creo que la política es un compromiso con la sociedad. He sido canciller, vicecanciller, he sido presidente del Congreso, constituyente, padre de la nueva Constitución, director de la ITPUBI Nacional, senador, y luego de eso, en paralelo, hice una vida académica. Yo me eduqué en Alemania, en Paraguay estudié Derecho, en Alemania estudié Derecho Público Alemán, Ciencia Política y Filología, hice un PhD, de hecho, digamos, algo contradictorio. Mi primer libro que yo lo publiqué en alemán, está escrito en alemán, no en español. Luego tuve una trayectoria en paralelo cuando hacía política. Yo era de los hombres que creía que los políticos para gobernar debían estar preparados y que la escritura era una parte de esa disciplina que le forzaba al político a pensar sobre los temas trascendentales de una sociedad. Entonces escribí mucho sobre el desarrollo internacional, institucional, escribí sobre la globalización, las reformas económicas, daba muchas conferencias en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina tuve muchísimamente, en toda América Latina, publicaba ensayos políticos, digamos, económicos, institucionales. Y luego de eso tuve, digamos, mi divorcio con la política, y me dediqué a la literatura, que siempre fue una vocación mía, que yo la tenía reprimida. A los 30 años pudo más el político que el escritor, pero a los 49, 50 años el escritor saboteó al político. Qué lindo esta síntesis que haces, Carlos, porque nos mapea un poco y nos vincula con tu ser, ¿no? Sos un tipo muy comprometido, pero esto dijiste por ahí una frase que impacta, ¿no? Dijiste, yo creía, lamento que lo digas en pasado, amigo, que los políticos tenían que prepararse para ser políticos, que tenían que escribir, que tenían que leer. Digo, hoy sos un tipo preparado. Y esto de Alemania, ¿por qué fuiste a Alemania? Y porque pensaba, sigo pensando, yo soy un admirador de la cultura alemana, de la filosofía alemana, de las ciencias naturales alemanas, y esa admiración, yo sabía que Alemania era más complicado que Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos iba a ser más fácil. Claro. Pero la formación alemana que yo obtuve, la considero una formación sólida y profunda, de lo cual yo me siento satisfecho, no me siento orgulloso, yo me siento personalmente satisfecho. Y yo era un convencido, te lo digo, yo empecé a combatir en la política, a luchar en la época de la dictadura. De hecho, lo conocí al presidente Raúl Alfonsín durante la época del proceso militar argentino. Conozco muy de cerca la política argentina y viajé mucho y me entrevisté con exiliados paraguayos y presos y bueno, todo lo que era la época, te estoy hablando del 79, 78, 80, 81, hasta que me fui a Alemania. Y yo estaba convencido de que la tarea del Estado es tan compleja
tan compleja que demandaba que el actor político tenga el cuadro, un marco conceptual, jurídico, político, institucional, económico, de cómo se manejaba el Estado, cómo se gestiona el Estado. Y los alemanes también, a principios del siglo XX, tuvieron un fuerte desarrollo en teoría del Estado. Ahí le tenemos a Jelinek, claro, a Max Weber, a Hermann Heller, autores muy importantes, amén de Hegel, Kant, que ya vienen solamente del campo de la filosofía. Sí. Yo estoy hablando de teóricos del Estado. Tuvo un gran desarrollo en Alemania. Mi padre era un español que tenía una gran biblioteca y me decía siempre, Alemania, Alemania, tenés siempre que mirar a Alemania. Entonces también fue un poco de mi precoz de juventud que ya me involucré en la política y pensaba, creo que me equivoqué, dicho sea de paso, ¿verdad? En la política hoy no se demanda conocimiento ni lucidez por parte de los políticos, ni siquiera integridad ética. Claro, tema, lamentable, ¿no? Lamentable. Y ahí, bueno, preguntarte un poco cómo ves la situación actual en la política latinoamericana y también consultarte si este viaje a Alemania fue tu primer acercamiento conceptual para crear después este último libro. No, la historia de este libro es un libro que nace de mi infancia. Hubo una persona muy importante en mi vida, un tío alemán que se casó con la hermana de mi papá, que era española. Mi familia era republicana y perdieron la guerra. Entonces mi padre, no toda su familia, mi padre se vio obligado a emigrar con mi tía y se casó con un alemán que era nazi. Es una cosa contradictoria. Y este alemán, Wolfgang, que en alemán quiere decir el andar del lobo, el caminar del lobo. Y Wolfgang fue un hombre que era un hombre tierno, era un hombre dulce, era un hombre muy cariñoso con nosotros. Me acuerdo cuando éramos pequeños, me pidió, ¿qué querés que te regale? Y le digo, a mí me encantaba mucho la camiseta de Chacarita Junior. Y entonces le dije, comprame la camiseta de Chacarita Junior. Yo tenía, 4 años, tenía aproximadamente. Me regaló la camisa de Chacarita Junior con un short negro, nunca me voy a olvidar. Y luego de eso yo empecé a tener había una suerte de comunicación entre nosotros. Yo le preguntaba de la guerra, no quería hablar de la guerra. Después cuando él vio que yo me apropié del idioma alemán y que lo hablaba más fluidamente, pudimos tener más conversaciones y él de alguna manera abrió, pero muy poco, algunos conceptos sobre la guerra. Él no quería hablar mucho de la guerra. Pero toda la vida yo tuve esa afinidad con él y con Alemania. De hecho, de pequeño yo era coleccionista de sellos postales y mis sellos postales, mi colección predilecta era la de Alemania. Y también yo hacía libros de países y obviamente hice un libro sobre Alemania, otro libro sobre la Argentina. Eran cosas que yo hacía de niño, digamos, ¿verdad? Y ahí me surgió esa afinidad. Pero la idea de la guerra es una idea también que trasciende al destino alemán, porque tiene mucho que ver con 2 filósofos que influenciaron mucho en mi vida. Uno es Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que para Schopenhauer te conduce al nihilismo, porque de alguna manera él siempre dice la guerra es una constante, algo permanente en la vida entre los pueblos y entre los hombres. Entonces no hay esperanza con Schopenhauer. Y también leí mucho Nietzsche. Y Nietzsche, sin embargo, cree que la voluntad, tienen 2 conceptos diferentes de la voluntad. Los dos usan mucho ese concepto, pero de manera diferente. Nietzsche sí cree que la voluntad nos puede permitir crear nuevos valores dentro de una sociedad. Claro que sí. Entonces yo, digamos, me moví en esa esfera. Ya que entramos a Wolfgang, El andar del lobo, que es este libro que tengo aquí, que gentilmente me has obsequiado, el cual estoy realmente debiendo manifestar, leyendo, aún no he terminado. Es un libro que a mí me lleva a... Hay libros que son interesantes y que uno los quiere ir llevando para ver hacia dónde va, ¿no? Y este libro es un libro que te da ganas de leer el final. Te da ganas de leer el final porque tiene frases como: la grandeza del fuerte no se podía mancillar por la compasión al débil, decía Wolfgang, que fue un nombre ficticio, que es una novela, pero que inspirado en aquel tío Wolfgang, ¿no? Entonces digo, o tiene otras frases como aquella que dice:
no logramos el objetivo final de proscribir al judaísmo de Europa, ¿no? Y se entiende que el libro se va tornando en una mirada crítica a ese nazismo, neoliberalismo, no sé cómo lo llamamos, pero digo, ¿cómo lograste llevar esta historia a animarte a que el lector, diga, en el medio vaya censurando lo que estás diciendo, cuando en realidad termina siendo una posición firme, clara y rotunda contra el nazismo, digamos, más o menos es lo que interpreto? Pero mira, me dijo Carlos Pañi, que es muy amigo mío, me dijo, mira, este libro se parece mucho a un libro de Félix Luna, Roca, un libro que Félix Luna escribió sobre Roca. Sí. El estilo de Félix Luna es diferente, su manera de escribir a la mía. Lo mío es más literario, lo de él es mucho más ensayístico o cuasi histórico, periodístico, cronológico, digamos, una crónica. Y después el presidente Lacalle, el expresidente Uruguay, me dijo, ¿cómo hiciste para entrar en la cabeza de Wolfgang? El problema es el siguiente, yo me senté y dije, a ver, ¿qué hago? Una novela de un nazi arrepentido. Hay miles de novelas de alemanes arrepentidos supuestamente de haber colaborado, de haber sido colaboracionistas con el nacionalsocialismo. Entonces eso a mí no me permite entender, porque si uno el conflicto no se va a abolir, pero si uno quiere entender el conflicto, no solamente tiene que escuchar el gemido del dolor del vencido, sino también, por sobre todas las cosas, la voz brava, prepotente, arrogante, osada, audaz del conquistador, del que es capaz de perpetrar un mal o tener una visión distinta de la historia. Sí, tal cual. Eso se va viendo en el libro, y ahí consultarte, porque a ver, tiene una cuestión intrínseca muy, muy importante, pero ¿qué críticas también fuiste recibiendo a la hora de presentarlo? ¿Qué comentarios y qué desafíos te fuiste encontrando? Mira, el libro me generó mucha polémica porque especialmente en algunos países había en las presentaciones gente judía, digamos, que yo no soy antisemita para nada del mundo, tengo grandes amigos judíos, y este libro no es un libro antisemita. No, este libro trata de entender el mal, pero entendiéndole a quien hace el mal, no a quien sufre el accionar del que hace el mal. Entonces fui, no te voy a decir escrachado, pero sí cuestionado, impugnado por algún sector del público que me dice, ¿cómo es que le das voz? Y eso me costó mucho a mí, pues yo también pensé, le voy a dar voz a un nazi. Pero sí me parece que el trabajo de la literatura, eso hace la literatura, eso no puede hacer la historia. Y entonces yo dije, el gran desafío literario de esta obra es que un nazi tenga voz, que un convencido del nacionalsocialismo tenga voz, y explique por qué adhirió incondicionalmente a Adolf Hitler y al nacionalsocialismo. Entonces trato no de justificar, sino de explicar, pero con un relato literario, no una cronología, aunque de vez en cuando quizás tenga cierto viso de cronología porque los datos históricos, la fecha, etcétera, etcétera. Pero mi idea era, ¿de qué me sirve escribir sobre un nacionalsocialista, sobre un SS, un miembro de la SS, que termina siendo un personaje rosado, arrepentido? Claro. No aporto nada al debate, ni a la literatura ni a la estética. Entonces hay mucha gente que se enojó, especialmente gente de ascendencia judía, que me dijeron, ¿cómo le das voz a un nazi? Y yo creo, para entender el mal, tenemos que conocer cómo piensa el verdugo, y no solamente cómo sufre la víctima. Es muy bueno esta parte que mencionás del verdugo, pero porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar los relatos desde el orgullo de los vencedores y de la vergüenza de los vencidos. Pero también en la historia y en muchos otros casos, y en Latinoamérica ha habido muchos también, donde los perdedores también quedan orgullosos. ¿Puede ser por ahí lo de Wolfgang? Bueno,
Wolfgang, por sobre todas las cosas, entiende que la historia es literatura, que en la historia es más importante el relato que el hecho histórico en sí mismo. Y cita como ejemplo a Homero, que la guerra de la Ilíada, la Odisea nunca existió. No existió Aquiles, no existió el astuto Ulises, no existió Helena de Troya. Entonces, él dice, Homero inventó una guerra, porque el relato es más importante que el hecho histórico en sí, de la guerra. Entonces dice, acá hay que hacer el relato, por sobre todas las cosas, para que nosotros y las próximas generaciones se puedan resguardar de la narración actual bélica de los vencedores de la guerra. Entonces es una suerte de reaseguro histórico. Dice, yo tengo que escribir esto, yo tengo que encontrar la verdad, por qué nosotros hicimos eso. Y claro que cuando habla de todo eso, para la conciencia jurídica, para nosotros que somos portadores de la conciencia judeo-cristiana, lo que dice Wolfgang son barbaridades, pero al que le gusta quiere decir que simpatiza con el nacionalsocialismo. Pero Wolfgang escribe, por sobre todas las cosas, mirando en el futuro, pensando en el futuro, porque él dice que cada época tiene su relato histórico y que los valores dentro de una sociedad no siempre son los mismos y que la moral empezó fundándose en la crueldad. Al principio la moral se le castigaba con la muerte al que robaba y después la moral fue cambiando, pero él cree que la moral y los valores morales cambian, circulan, y que cada época histórica tiene su propia versión del pasado. O sea, que el pasado se modifica no en los hechos, sino en el relato. El pasado sí es inmodificable, pero el relato modifica el pasado. Qué lindo lo que decís. Mirá, pues sabés que nosotros aprovechamos estos minutos con nuestros entrevistados para definir un poco algunas cosas. Vinimos hace un tiempo definiendo lo que era el círculo del desarrollo, que era el desarrollo a través de 100 programas. Los entrevistados nos ayudaban a definir y es en nuestro primer libro. Luego en nuestro segundo libro definimos lo que era el compromiso y ahora estamos tratando de que el invitado que tenemos nos ayude a definir qué es el crecimiento, Vero. Sí, y este momento es presentado por nuestros amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo. Calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. 25 de mayo, 1040 Córdoba. Carlos Mateo Valmeli, este señor paraguayo, comprometido, que habló mucho tiempo de desarrollo, nos va a ayudar a definir el crecimiento, dado que Vero, cuando le hizo la pregunta a mi compañera Vero sobre América Latina, él medio que le esquivó el bulto y salió hablando de su libro. Vamos a hablar qué es el crecimiento para vos y haceme algún link con la tarea que tiene Latinoamérica respecto del crecimiento. Bueno, yo creo que América Latina es un continente, comparando, si hacemos un análisis comparativo, que ha fracasado. Vos fíjate que Argentina es un modelo de un país que ha fracasado. Es un país que tiene todas las condiciones económicas, sociales, gente formada, todos los recursos naturales, pero sin embargo el país, los argentinos se jactan de que en el año 25 Argentina era uno de los países, si no era el país con mejor ingreso per cápita del mundo. Y hoy en día es un país quebrado. Bueno, esperemos que con el nuevo presidente haya solución, o por lo menos las soluciones no son tan fáciles, que Argentina vuelva al andarivel correcto, que es el andarivel del progreso, del crecimiento y del desarrollo. Si vos fijate, si mirás el Pacífico creció, los países asiáticos han crecido en condiciones mucho peores que la nuestra, de manera increíble. Taiwán, Singapur, Corea. Comparar lo que era Corea, Corea tiene una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes, comparar lo que es la economía coreana con la brasileña. Entonces quiere decir que ellos hicieron la tarea y nosotros no hemos hecho el trabajo para poder tener un crecimiento sustentable, a pesar de que nosotros tenemos mucho más recursos naturales. Estos son países sin recursos naturales. Entonces ellos pudieron desarrollar destrezas competitivas y a nosotros nos faltó la voluntad, la imaginación, quizás también la ética y la disciplina para poder ordenar nuestros países
y entender que el mundo, el capitalismo se expande, que un mundo globalizado es un mundo de muchas restricciones, no es el mundo ideal. La globalización no es el mundo ideal. Tampoco decir que hay globalización no quiere decir que uno esté a favor de una política neoliberal o de una política conservadora. La globalización a la transnacionalización del capital es un dato de la realidad, no tiene nada que ver con ideología. Y nuestros países, lastimosamente, no hemos tenido la inteligencia, la imaginación y quizás la dirigencia política, la generosidad de entender de que la ausencia de un proyecto de nación es la antesala de la decadencia de los países. Entonces nosotros no hemos podido tener continuidad ni en las políticas, ni hemos logrado cierto crecimiento, pero no hemos logrado las metas sociales que garantizan la sostenibilidad del crecimiento en el tiempo. Bueno, muy bien, amigo, muchísimas gracias. La verdad, estuviste mega claro. Creo que lo vamos a tener que escuchar de nuevo en nuestras redes, porque nos pueden seguir en todas las redes. La gente, véalo, mírelo, véalo, porque la verdad, este amigo, Carlos Mateo Valmeli, es alguien que nos ayuda a agregarle valor a la vida. Así que muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias, chao.